El traje de combate del chico de repente se volvió blanco. Se dio cuenta de inmediato de que algo andaba mal. Abrió la palma de la mano y miró. Vio una sanguijuela mutante, que se aferraba fuertemente al dorso de su mano. Hay que saber que en la Tierra 1000 años después, esta criatura es extremadamente letal. Su veneno puede matar a un elefante en 3 minutos. Pronto el rostro de Xiao Jia se hinchó como el de un cerdo. Su visión también comenzó a volverse borrosa. Abre la caja de medicinas en tu espalda. Hazlo ahora mismo, bajo la instrucción de su padre. A tientas sacó la primera inyección del suero antídoto. La clavó directo en el corazón. Luego la segunda. Rápido. Sin embargo, cuando se preparaba para inyectar la segunda, sus manos ya habían perdido toda sensibilidad. Mis manos no tienen sensibilidad. Papá, mis manos no tienen sensibilidad. Cáete al suelo para clavarla. Por suerte, bajo la instrucción de su padre, aprovechó la fuerza de su cuerpo al caer. Así logró inyectar la medicina. Viendo a su hijo caer en coma, Will parecía calmado, pero en realidad estaba muy nervioso. Porque al caer la noche, la temperatura descendía 5 grados por minuto. Las plantas alrededor también entraban en modo de protección. Gracias al llamado constante de Will, Xiao Jia finalmente despertó del coma, y llegó a la zona geotérmica cercana antes de oscurecer. Pero al revisar el equipo, descubrió que 2 respiradores estaban dañados, y los que quedaban no bastaban para llegar a la nave. Pero terco decidió ocultarlo. Después de una noche de descanso, Xiao Jia siguió avanzando por la ruta establecida, pero en el camino descubrió que los babuinos que lo perseguían antes estaban muertos. Evidentemente había una criatura aterradora cerca, y lo más probable, era el Ursa que cayó con ellos. Xiao Jia aceleró y corrió con todas sus fuerzas. No se detuvo hasta llegar a la cascada. Y fue hasta entonces que Will se enteró. Su líquido respiratorio solo tenía 2 unidades. Pero para llegar al destino necesitaba al menos 35. A menos que pudiera saltar con precisión desde el acantilado a la cascada de abajo. Sí, 2 botellas de líquido respiratorio serían suficientes. Pero eso sin duda era una apuesta mortal. Frente a tal situación, Will no tuvo más remedio que ordenar terminar la misión. Pero al oír esto, Xiao Jia no lo aceptó. Recordó que en aquel entonces, su hermana también le había dado la misma orden tajante. Sin importar lo que pasara, no podía salir de la caja. Al final solo pudo ver impotente cómo su hermana sufría una desgracia. Desde entonces Xiao Jia quedó con un trauma imborrable. Y esta vez no volvería a cometer el mismo error. ¿Crees que soy débil? Estás equivocado. No soy débil, el débil eres tú. No soy débil. Xiao Jia, mientras Will lo llamaba, saltó resueltamente del acantilado. El planeador se desplegó rápidamente en el aire. Pero no duró ni un segundo. Un águila gigante que cubría el cielo apareció sobre su cabeza. Se dio cuenta de que lo habían tomado como presa. Xiao Jia recogió rápidamente el planeador y se lanzó en picada. Justo antes de que el águila se acercara, se giró y se escondió en la cascada cercana. Pero subestimó la inteligencia del águila al cazar. Cuando volvió a despertar, se encontró ya llevado al nido del águila, rodeado de unas crías que acababan de nacer. Entonces, aprovechando que el águila salió a cazar, Xiao Jia se dio vuelta para escapar. Pero en ese momento descubrió que varios tigres se acercaban al nido con mirada hambrienta. En el momento crítico, el águila que regresaba luchó con uno de ellos. Pero enseguida otro tigre irrumpió en el nido. Xiao Jia se asustó mucho. Pero el tigre no lo tomó como presa, sino que apuntó a las indefensas crías. Xiao Jia sintió compasión. Ignorando su miedo interior, se lanzó de inmediato a luchar contra el tigre. Con un movimiento ágil esquivó. Hizo que el tigre cayera del árbol. Pero pronto otro lo atacó de inmediato. Por suerte el águila gigante que terminó la pelea llegó a tiempo. Y comenzó a luchar junto a Xiao Jia. De inmediato un tercer tigre volvió a atacar. Xiao Jia reaccionó con rapidez. Descubrió que el nido bajo sus pies era blando. Así que justo antes de que el tigre se lanzara, saltó y usó toda su fuerza para golpear. Aunque la crisis se resolvió, ninguno de los polluelos sobrevivió. Escuchando el lamento desgarrador del águila, Xiao Jia solo pudo marcharse en silencio. En el camino intentó contactar a su padre, pero descubrió que el comunicador estaba dañado. De ahí en adelante solo podía contar consigo mismo. Así que siguió el río avanzando. Vio a un jabalí meterse en una cueva oscura. Lo siguió de inmediato, sin saber que en la oscuridad una serpiente venenosa ya lo acechaba. Por suerte un ratón se convirtió en su sustituto. Con Xiao Jia adentrándose más, un río de lava ardiente apareció frente a él. El calor que emanaba bastaba para aguantar la noche helada. Tras calmarse, Xiao Jia comenzó a usar su memoria del terreno, y calculó aproximadamente su posición en la pared, así como la próxima ruta. Al día siguiente volvió a partir, pero pronto le costó respirar. Se vio obligado a usar la última botella de líquido respiratorio. Pero eso significaba que debía llegar al destino en 24 horas. De lo contrario moriría sin duda. Pensando en el desgaste físico, construyó una balsa simple para bajar por el río.
Así también podía ahorrar tiempo. Pero pronto el cansancio lo llevó al sueño. Cuando volvió a despertar, la temperatura ya había caído al punto de congelación. La superficie del río se convirtió en hielo. Xiao Jia corrió a la selva buscando calor, pero con el frío extremo acercándose. Su traje de combate se volvió blanco, lo que indicaba que su cuerpo había llegado al límite. Pronto Xiao Jia cayó sin fuerzas. Pero en su delirio, una fuerza misteriosa, de repente lo sacó de aquel lugar desesperado. El traje del chico poco a poco se volvió blanco, lo que mostraba que su cuerpo estaba al límite contra el frío. Las plantas alrededor también quedaron cubiertas de escarcha. En este mundo helado de menos 40 grados, Xiao Jia finalmente no pudo soportar más, y cayó exhausto al suelo. Pero en su delirio, sintió como si algo lo arrastrara, hasta quedar envuelto en un calor extraño. Al despertar ya era el día siguiente. Al salir Xiao Jia descubrió que el águila gigante había dado su vida, usando su propio calor corporal para protegerlo, solo para agradecerle por salvar a sus crías. De verdad todo ser tiene espíritu. Xiao Jia no pudo evitar conmoverse. Pero no tenía tiempo para quedarse. Si no llegaba pronto a la cabina caída, se asfixiaría en la tierra. Tras tantas dificultades, Xiao Jia por fin encontró la cabina perdida antes de agotar el aire. Rápidamente cambió a un repuesto de líquido respiratorio, y halló el arma que su padre le había preparado, así como el transmisor crucial. Pero debido a la interferencia electromagnética, todos sus intentos de envío fracasaron. Su única esperanza era subir a la montaña más alta para transmitir. Pero en ese momento no muy lejos, descubrió que la jaula que retenía al Ursa estaba rota, y que los cuerpos de los compañeros colgaban de los árboles. Lo peor al final había sucedido. Xiao Jia se llenó de terror, y corrió directo al volcán. Pero no sabía que su miedo ya atraía al Ursa. Como el único comunicador estaba dañado, Will solo podía rezar en silencio. Cuando Xiao Jia apenas entró en la cueva, su traje de protección se volvió negro. Eso significaba que un peligro se acercaba. Mientras estaba en guardia, el Ursa cayó de repente del cielo, siguiendo el olor del miedo de Xiao Jia. El Ursa lo persiguió sin descanso. Por suerte llegó a una cueva estrecha, y pudo tomar un respiro. Con gran dificultad alcanzó la cima y halló señal. Pero al segundo siguiente, el Ursa apareció con furia. Bajo el ataque desenfrenado del Ursa, Xiao Jia perdió toda fuerza de resistencia. Se sintió sin esperanza. Recordó que de niño no pudo proteger a su hermana. Ahora su padre también estaba al borde de la muerte. Y él de nuevo estaba paralizado por el miedo. Cuando esperaba desesperado la llegada de la muerte, de repente resonaron en su mente las enseñanzas de su padre. En este momento concentra toda tu energía. Vista, olfato, oído, tacto. No sigas escondido en la protección. Es hora de salir y pelear. En ese instante finalmente comprendió. El peligro es real, pero el miedo solo es una elección. Al dejar atrás el miedo, incluso cuando el Ursa pasó sobre él, ya no pudo detectar su existencia. Cuando volvió a levantarse, la mirada de Xiao Jia se volvió firme. Recogió lentamente su arma. Comenzó oficialmente el momento de la caza. Ahora sin el rastro de miedo que lo delataba. El Ursa frente a él era como un cordero para el sacrificio. En un instante fue herido con gritos desgarradores. Luego Xiao Jia saltó en el aire, y clavó sus dos espadas en la espalda del Ursa, sin soltarlo aunque el Ursa se resistiera. Finalmente antes de caer por el acantilado acabó con la bestia. Y en ese momento Xiao Jia completó su transformación. Ya no tenía el miedo a la muerte, ni la euforia de la venganza. Todas sus emociones se transformaron en calma. Y eso es el símbolo de un verdadero fuerte. Luego tomó el transmisor de señal, y con un rayo brillante lo lanzó al espacio exterior. La señal de auxilio se expandió rápidamente en el universo. No pasó mucho para que llegara el equipo de rescate. En esas ruinas destruidas, encontraron a Will al borde de la muerte. Tras superar 1000 peligros, padre e hijo por fin se reunieron. Durante los días de espera, Will podría haber sanado su pierna herida, pero el tratamiento requería entrar en coma temporal. Así que decidió renunciar, solo para acompañar a su hijo y ser su apoyo. Eso es el amor de un padre. Aunque no se exprese con palabras, es profundo y fuerte. Ayudó a su hijo a superar la prueba más importante de su vida. Y le enseñó a enfrentar las dificultades. Y saliendo de la película, Will quizás solo pudo allanar el camino a su hijo hasta aquí. El camino futuro de Jaden Smith tendrá que recorrerlo solo.